Reciban un cordial saludo en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de igual manera en nombre de la Defensoría del Pueblo. Agradecemos a quienes nos acompañan el día de hoy, de igual manera extendemos un saludo especial a los que están conectados a través de la red de YouTube Defensoría del Pueblo de Colombia, donde hoy nos reunimos para escuchar las voces, para reflexionar sobre la participación en la política, en la protesta pacífica y también en los discursos de odio y el papel fundamental que tiene la libertad de expresión en las elecciones del año 2026. Extendemos el saludo también a las personas que van a intervenir más adelante y de igual forma le doy un caluroso saludo y la bienvenida al señor Scott Campbell, quien es el representante en cuanto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El señor Scott Campbell hará su intervención sobre el énfasis y el significado de este Día Internacional. Señor Scott, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos y todas. Un placer, un gusto, un honor estar con ustedes esta tarde. Saludos muy cordiales a las autoridades del Estado, las autoridades tradicionales, el cuerpo diplomático, a la Defensoría del Pueblo, a su equipo, los organizadores. Y por supuesto a los miembros de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos. En este día, el Día Internacional de Derechos Humanos, agradezco su presencia, tanto a quienes nos acompañan aquí en el Centro de Felicidad, como a las personas que se encuentran a través de las redes sociales de las fuentes de la ONU, Colombia y de la Defensoría del Pueblo. Comparto con ustedes nuestro tema de este año. Los derechos humanos son lo esencial de cada día. Y retomo una reflexión del alto comisionado, señor Volker Turk, quien afirmó hoy, más temprano, esta mañana, desde Ginebra, Suiza, que los derechos humanos son tan cotidianos que quizás solo nos damos cuenta de ellos cuando son violados, cuando no los tenemos. Creo que no pensamos en el derecho a la alimentación, por ejemplo, durante el desayuno que tomamos esta mañana, ni en el derecho al agua, cuando bebemos agua potable, ni en el aire que respiramos. No pensamos en estas cosas como derechos humanos hasta que no podemos respirar aire libre, aire limpio, como ocurre cerca de minas de carbón a cielo abierto, en La Guajira, por ejemplo. Y creo que no pensamos en nuestra agua como un derecho humano hasta cuando está contaminada, como ocurre en Coco o en Putumayo. Y, por ejemplo, no pensamos a diario en el derecho a la educación, a menos que estemos en una comunidad donde los niños y niñas son reclutados por parte de grupos armados no estatales, perdiendo su derecho a ir a la escuela. No solemos pensar en nuestro derecho a participar, a incidir. O a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, a menos que seamos mujeres o personas LGBTI más, o pertenezcamos a una comunidad minoritaria y no tengamos estos poderes de elección o participación a diario. En fin, los derechos humanos son todo lo que necesitamos cada día para tener una vida mejor,
para expresarnos libremente, para ser defensores y defensores de derechos humanos. Pero a menudo no pensamos en la importancia de proteger los derechos humanos hasta que los perdemos. Y nosotros, la humanidad, hemos conocido épocas y mundo en los que el respeto por los derechos humanos no ha sido algo cotidiano. Al contrario, hemos conocido épocas en que se han negado a escala masiva y global. Imagine la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, Japón. Un día de agosto de 1945, con 80,000 vidas extinguidas en un solo día, después del lanzamiento de una bomba atómica. 6 millones de personas asesinadas durante los 4 años del Holocausto en Europa. 65 millones de personas, incluidos unos 55 millones de civiles, más que la población total de Colombia, matadas durante esta guerra. Y imagine en 1945, después de contemplar esta profunda oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un mundo en el que los países más poderosos del planeta se unen. Imagine a Rusia, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y prácticamente todos los países del mundo en este momento uniéndose y diciendo: esto debe terminar y debemos evitar que vuelva a suceder. Y de esta manera, ponerse de acuerdo entre ellos y con todos los demás países del mundo en este momento, en 1945, para crear las Naciones Unidas, hace 80 años. Y unos años más tarde, el 10 de septiembre de 1948, redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos y comprometerse con ella. Imagino que todo eso es muy difícil imaginar hoy, que estos países se unen y comprometerse a estos principios. Pero, habiendo visto cómo es un mundo de guerra y un mundo de atrocidades, el presidente reconocieron en los derechos humanos la base y la herramienta para garantizar la paz y la seguridad mundial, el desarrollo económico y una vida digna para todas las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece por primera vez los derechos humanos fundamentales de todas las personas y fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con muy diferentes antecedentes políticos y culturales, personas de todos los continentes, de todas las principales religiones, hombres y mujeres. La Declaración Universal de Derechos Humanos que celebramos hoy es ampliamente reconocida para haber inspirado y abierto el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplican de manera permanente a nivel mundial y regional. Al mismo tiempo, debemos tener una visión y un análisis muy realista de la situación de los derechos humanos en el mundo actual. La situación es devastadora. En varios países del mundo se están produciendo violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las normas establecidas de derechos humanos están bajo ataque y muchos países se están retirando de sus compromisos con los derechos humanos. Somos muy conscientes de la incertidumbre y la turbulencia que se vive en estos tiempos. Y por eso es más importante que nunca que todos los que aquí presentes, juntos
con el alto comisionado y el resto de las Naciones Unidas, reafirmemos el valor de los derechos humanos. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de mostrarles a las generaciones del presente y del futuro que la propuesta de los derechos humanos es una propuesta ganadora para la paz, el desarrollo y para el planeta. Y nuestro objetivo hoy es volver a involucrar a todas y todos con los derechos humanos, buscando cómo esto transforma a nuestra vida cotidiana, a menudo de maneras que no siempre percibimos. Por eso, hoy tendremos 4 charlas con 4 personas invitadas que nos hablarán de forma inspiradora sobre la relación de los derechos humanos con las elecciones. Y también contaremos con la participación de la defensora del pueblo, señora Iris Marín, que con nuestra primera defensora mujer, con quien convocamos la conmemoración de este Día Internacional de los Derechos Humanos y la presentación de la revista de la Defensoría del Pueblo. Hace pocos meses, la Defensora del Pueblo lanzó el compromiso por un proceso electoral libre de violencia y en paz, el cual acompañamos y apoyamos desde ONU Derechos Humanos, la misión de verificación de la ONU, la MAPOEA y la Iglesia. Y muchas gracias, señora Defensora Iris, por inspirarnos a hablar de elecciones de derechos humanos y por unirse a nosotros en esta conmemoración internacional. El Día Internacional de los Derechos Humanos también nos llama en Colombia a recordar lo que falta para que todas las personas tengan acceso a sus derechos. Y en este sentido, desde la ONU Derechos Humanos, llamamos a todas las autoridades del Estado a redoblar sus esfuerzos en materia de protección de las comunidades y de la población civil. Como oficina de la ONU de Derechos Humanos, de 1 de enero al 30 de noviembre de este año, hemos recibido 198 alegaciones de homicidio de personas defensoras, de las cuales hemos verificado 69 casos. Con relación al reclutamiento de niñas y niños menores de 18 años, hemos verificado 128 casos, incluidos 44 indígenas y 7 afrodescendientes. Y estos casos representan solo una fracción de los que ocurren, ya que el temor a denunciar, la normalización de la violencia y otros factores contribuyen a su registro. Y estas cifras revisten especial gravedad, porque no son solo cifras, sino que afectan directamente la vida de las personas. He visto llorar a defensoras y defensores de derechos humanos en mis visitas a Cauca, Valle de Cauca, Catatumbo, Putumayo, Caquetá, Guayare, Huila, Meta, Antioquia, muchos lugares donde pude visitar en estos últimos meses, y he visto en particular lágrimas por el reclutamiento de niñas y niños menores de 18 años y por la violencia sexual y basada en género en contra de las mujeres, las niñas y los niños de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes y campesinas. He visto también lágrimas de las personas que defienden el ambiente por las dificultades para que se encuentren bajo amenaza tanto por actores armados no estatales como por proyectos económicos de empresas multinacionales. Pero entre las lágrimas, todas las defensoras y defensores de derechos humanos y todas las comunidades con las cuales me he reunido me han ratificado su compromiso por seguir defendiendo derechos humanos. En diferentes visitas del terreno, las personas me han dicho: si hablamos, nos matan, pero si no hablamos, también nos matan.
Entonces, seguiremos hablando y denunciando. Hoy saludo la valentía, el coraje y la resistencia de las personas defensoras de sus comunidades, luchando por un buen presente y también un buen futuro, como lo dice la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, siempre hay desafíos en materia de derechos humanos que afrontar y valores que tenemos que defender. Pero me encuentro hoy lleno de esperanza. Me llenan de energía las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Mujeres indígenas, mujeres afros, campesinas, y sobre todo lideresas y líderes de juntas de acción comunal. En particular, y los jóvenes que están escribiendo los últimos capítulos de la histórica lucha por nuestra humanidad y dignidad colectivas. Lo alentador es que muchos de nosotros, en todo el mundo, compartimos los mismos valores universales de derechos humanos. A pesar del ruido, la manipulación y las injusticias persistentes, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos han estado a la vanguardia del movimiento global por la libertad, la igualdad y la justicia. Y esta perseverancia ha logrado victorias históricas para los derechos de las mujeres, los migrantes, las personas discriminadas, las minorías, nuestro medio ambiente y mucho más. Y estos no son batallas propias de un día, sino procesos largos, luchas de décadas, con altas y con bajas, y que requieren perseverancia y persistencia. Entonces, continuemos, sigamos todos juntos con persistencia y perseverancia y con alegría también, lo esencial de cada día. Muchísimas gracias por su presencia. Feliz Día Internacional de Derechos Humanos. Gracias, señor Campbell, por promover a través de esta intervención el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos.